Ahora sí, profesor. ¿Dijo el mensaje grabar en la nube? Sí, efectivamente, Ya. ahora sí. Ya, entonces ahora ustedes tienen que irse a la sala, todos, incluyendo Álvaro Alegre no ha entrado. Unirse. Osvaldo Cerón y Renato Díaz, ya. ¿Por qué debe estudiar física? Rápidamente, 2 minutos. O sea, hagan la colaborativa al tiro. Y hasta la mecha. Cuando hayan llegado a algún acuerdo, no se te por ya. ¿Qué trata el grupo? Sí, claro. Tienen que incorporarse a un grupo que estamos en una actividad agrupada ya. A ver. ¿Cómo saco a estos cabros de la sala hoy? No sé cómo sacarlos. ¿Sabes que no sé cómo sacarlos de la sala? Sala de aprendizaje, sala. Parece que ya salieron ya. Sala para grupos pequeños, ¿eh? Unirse, ahí está, ya. Listo. Oigan, 60 segundos, ya. 60 segundos. Eso cierra eso. Y quiere entrar una persona. Bueno, empezó yo. En realidad yo no quería hacerlo así híbrido. O le dije, o lo hacemos online o lo hacemos presencial. Pero no las dos cosas. No, pero es fácil adaptarse. La primera clase siempre es compleja, pero. Vamos a ver, vamos a ver. Profesor. Ya, se acabó el tiempo. A ver, ¿hay algún grupo que... Señorita, usted no se incorporó a nada? Es que me estaba buscando el PPT y me siento recién un pero de ahí me incorporo. A ver, ¿hay algún grupo que quiera voluntario o el grupo que está en la casa quieren decir Nosotros algo? tenemos una respuesta, profesor. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros concluimos en que sí, es súper importante estudiar física para entender las situaciones o las leyes que nos rigen en el universo. Muy bien, excelente. O sea, conocimiento de la
fenómenos naturales y cómo describirlos. Esa es una razón. Pero no es la única razón, obviamente. ¿Alguien tiene alguna otra? Nosotros dijimos que la manera de usar distintas variables a los fenómenos, porque no son unidimensionales. Muy bien, por ahí va la cosa. O sea, cuando uno dice asociarle distintas variables, significa que ahora voy a hacer una descripción del fenómeno. Una cosa es observarlo, después puedo tomar mediciones, y después con todos esos números tengo que hacer algo para poder relacionarlo, digamos. Y eso se llama construir un modelo. Un modelo puede ser, un modelo siempre es una representación mental de un fenómeno natural. Y donde nosotros como seres humanos es una representación mental de un fenómeno natural. Como seres humanos podemos darle una estructura a todo eso que está pasando ahí. A la naturaleza no le importa, la naturaleza actúa por sí sola. Nosotros como somos seres pensantes, entonces hacemos una imagen de eso en nuestra cabeza que destaca los puntos esenciales. Y eso es un modelo. Ahora un modelo puede ser una gráfica, puede ser una maqueta, puede ser un plano, o una ecuación, una teoría, ¿no? Como la teoría de Einstein, o las leyes, todos esos son modelos. ¿Sí? Modelos. Ahora, también puedo modelar cosas. Por eso vamos, déjenme avanzar, déjenme compartir, porque me parece que no estoy compartiendo. La PPT, ahí, aquí, compartir. Listo, esa era la actividad número 1. Se ve perfecto, profe. La número 2 sería la siguiente. Bueno, esta entonces es una, yo digo que más que una habilidad para un ingeniero, es el trabajo de un ingeniero construir modelos. Si usted va a llegar a una empresa y va a construir un modelo de la empresa, aunque sea administrativo, ¿cierto? Aunque sea económico, un modelo de los flujos de energía o un modelo de los flujos de materia. O sea, todos esos son representaciones de los fenómenos que están ocurriendo. Ahora, un modelo para que funcione tiene que tener por lo menos 2 características esenciales. Número 1, el modelo debe tener controlado el error experimental o la incerteza del modelo. O sea, yo digo, yo voy a predecir el funcionamiento de este fenómeno con esta incertidumbre, con este porcentaje de precisión. O sea, no puedo ir más allá del modelo. El modelo puede fallar en un 2%. ¿Se fijan? Y uno tiene que estar consciente de eso. No puede ignorarlo. Si el modelo es 90%, entonces yo tengo que estar seguro de que el 10%, ya, eso. Y segundo, el modelo no es modelo si no es capaz de predecir otras cosas que pueden ocurrir en la naturaleza. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, Newton describió las órbitas de los planetas, pero de repente se le ocurrió que también con el mismo modelo podía describir por qué hay mareas en la superficie de la Tierra, en el océano. Y entonces el modelo original empieza a explicar un mayor número de fenómenos. Y eso es lo que tiene que tener todo modelo. Bueno, aquí una de las competencias transversales del sello de la Santa María, que son como 9, ¿no es cierto? Una de ellas es resolver problemas complejos. Es decir, se espera que ustedes cuando hayan llegado al último año hayan ya aprendido a resolver problemas complejos. Muy bien. Y eso implica construir modelos. Entonces aquí está lo que yo estaba diciendo recién. Un modelo es una representación de un fenómeno natural. Esto está aplicado más a la física, pero podría ser de un fenómeno o de una actividad humana cualquiera, como puede ser una empresa minera, ¿cierto? Que debe tener 2 condiciones, que tiene controlado el error o incerteza y debe ser capaz de predecir un resultado que va más allá. Ya. Esta es la actividad número 2. Atención los que están en la casa. Los voy a mandar a la sala para que puedan conversar. ¿Un camión es una partícula? Buena pregunta. Creo que ya se las hice esta. Ok. Ya, pues discutan. ¿Un camión es una partícula? Depende del punto de referencia. Exacto.
Oye, Álvaro Alegre y Gonzalo, ahí entro. Gonzalo Viñals, entra a tu sala. Ya. Un camión, ¿es una partícula? Ah, esa es la palabra mágica que tiene que decir todo ingeniero. Depende. Claro, depende. ¿De qué depende? En primer lugar, el camión no es una partícula, claramente no. Entonces la pregunta está mal hecha, ¿cierto? Pero al revés, ¿una partícula puede ser un modelo para un camión? Sí. Y el depende, ¿en qué quedó? ¿De qué depende? No, ¿de qué depende que el modelo pueda ser una partícula? Desde el punto de vista que se mire. Ya, por ejemplo, dame un ejemplo. Si soy un gigante y estoy mirando al mercado. Bueno, ese puede ser un caso, ok, gigante es un camión y lo O sea, que si lo veo en nuestro vuelo, pero hay una situación mucho más cotidiana que es. ¿Alguien se lo pregunta? creo que está en la zona. Ah, de ver, ya los voy a devolver de la sala. No se pierde la experiencia. Si no, no van a discutir nada. Ya. Lo malo es que tenemos que esperarlo un minuto. ¿Alguna situación más cotidiana que un gigante? Una aplicación, ¿Ya? ¿Qué pasa con la aplicación? por ejemplo, el Waze, ¿Ya? ¿Qué hace Waze? un GPS, ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que le hace la aplicación? Le muestra un mapa, ¿no es cierto? Y en el mapa, bueno, puede salir un camioncito chico, pero lo envían juntos. O sea, si las dimensiones del camión son muy pequeñas comparadas con la distancia que está recorriendo, el camión es una partícula, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, llamo al chofer del camión y le digo, oye, ¿a qué hora llegáis a Concepción? Y el chofer me responde, depende, ¿por el parachoque de adelante o el parachoque de atrás? Me está agarrando, porque es absolutamente irrelevante que el parachoque adelante llegue un segundo, porque en esa situación el camión se puede considerar como una partícula. Como la Tierra se puede considerar una partícula cuando yo describo su órbita en torno al Sol. El tamaño de la Tierra son apenas 6.500 kilómetros de radio, que son 13.000 kilómetros de diámetro. Pero el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros. Entonces, una mosca, digamos, comparado con el Sol tampoco es 2 millones de kilómetros de diámetro. Entonces, en ese caso, cuando uno describe las órbitas de los planetas en torno al Sol, Newton no tuvo ningún problema en considerar las partículas. Sí tuvo problemas en realidad, porque no se atrevió a publicar sus resultados hasta cerca de su muerte. Lo que le estaba faltando a él era la prueba, la demostración de que cuando tengo dos esferas que se están atrayendo con la fuerza gravitacional, la fuerza que se ejerce es idéntica a la que se ejercerían las masas si fueran puntuales. Él tuvo que demostrar eso. Y para demostrar eso, por supuesto, tuvo que inventar el cálculo integral, que no existía en ese tiempo. Entonces, integró por aquí, integró por allá, y al final le daba exactamente lo mismo. ¿Quién me puede dar un ejemplo en el cual un camión no puede ser representado por el modelo de partículas? En las pruebas de shock. Por ejemplo, las pruebas de choque, muy bien. ¿Algo menos violento? Se controla la temperatura dentro del café. Por ejemplo. No, te digo algo menos violento en nuestro taller, todo el camino chocaba en ese minuto volante. Ya, bueno, pero yo estoy pensando en el viaje de Concepción el día de Santiago de Concepción y de repente se encuentra con un túnel. El túnel dice altura máxima 4,5 metros. Ahí importa el tamaño del camión. Entonces no lo puedo representar como una partícula. ¿Okay? Partícula es uno de los modelos que ustedes han usado en todas las clases de física hacia atrás, ¿cierto? Si no es una partícula, puede ser una colección de partículas como un cuerpo rígido. Creo que eso ya lo tengo acá. Así que para no seguir hablando y para que nos podamos después tomar la colación. Aquí, no sé por qué no avanza esto. Bueno, todas las cosas están compuestas de átomos. Eso lo planteó, lo digo como hipótesis,
Demócrito, pero que era discípulo de Leucipo. Estamos hablando del siglo V, 2500 años atrás. Él pensó que las cosas, si uno las empezaba a dividir, un ladrillo, al final iba a llegar a un granito, el granito más pequeño, y ese era de ladrillo, ¿sí? Los ladrillos básicos. Y Aristóteles dijo, no, pues, es imposible, dijo, porque si las cosas estuvieran hechas de partículas, entonces yo tomaría las partículas y las partículas se desarmarían y caerían como la arena. La arena está hecha de partículas y la arena uno la toma y se desarma. Entonces no fue capaz de concebir la posibilidad de que las partículas interactuaran entre ellas. Entonces tuvimos que esperar muchos años, como 2000 años, hasta que apareciera Dalton y todos los que... Ya incluso hasta el inicio del siglo XX todavía la gente pensaba que los átomos eran como un modelo, ¿no? Pero no estaban seguros de su existencia. ¿Y quién fue el primero que dio una prueba de la existencia de los átomos? ¿Saben ustedes? ¿No? Una prueba experimental. ¿Ah? ¿Platón o Pitágoras? No, estoy hablando del siglo XX, porque digamos, 1999 para adelante. No, perdón, 1899. Año 1900, digamos. Einstein, 1900, sí, Einstein, exactamente. ¿Cómo lo hizo? no tengo la menor idea. Bueno, existe un fenómeno muy interesante que descubrió un botánico que se llama el movimiento browniano, porque el botánico se llamaba Brown. Ocurre que hay pequeñas bolitas de ámbar petrificado, muy antiguo, en donde quedaron atrapadas gotitas de agua. Son fósiles, digamos. Y en las gotitas de agua quedaron atrapados granos de polen. Entonces uno esperaría que los granos de polen estuvieran inmóviles. Y sin embargo, los granos de polen están siempre en movimiento. Entonces Einstein se puso a calcular y dijo, si hay átomos de tal masa, este movimiento al azar es producto de que no siempre chocan el mismo número de átomos por todo. Así que fue la primera evidencia experimental de eso. Ahora bien, el modelo que nosotros nos presentan siempre de los átomos es este. Este es un modelo ingenuo de los átomos, ¿cierto? Como tenemos un núcleo y tenemos dos electrones haciendo órbitas. Oye, toqué la pantalla y no sé qué es lo que hice. ¿Hice algo? Nada, ya. Los electrones son como dos pequeños planetas en torno a un átomo. Pero este es un modelo absolutamente inútil, no explica nada en realidad. Por ejemplo, si los electrones tienen cargas negativas, ¿por qué no se caen al núcleo? Especialmente porque uno podría decir, bueno, los planetas tampoco se caen al Sol, porque tienen velocidad. Pero ocurre que estos tienen carga eléctrica, y cuando una carga eléctrica está en movimiento, tiene aceleración, la aceleración centrípeta, y por lo tanto la física predice que deberían estar irradiando ondas electromagnéticas y perdiendo energía. Así que un sistema como este, los electrones harían una espiral y se irían al núcleo derecho y perderían toda esa energía como onda electromagnética. No funciona. Segundo, estos se repelen. Los planetas están alejados unos de otros, así que no pasa nada con ellos. Hay ciertos efectos, digamos, menores, pero no se chocan. Al principio sí. Pero los electrones tienen cargas que se repelen. Y peor aún, aquí en el núcleo los amarillitos son protones. Esos se están repeliendo violentamente, porque la distancia es muy chiquitita, entonces la fuerza es enorme, muy grande. ¿Cómo es posible que exista eso? La fuerza nuclear fuerte, exactamente, pero que no se sabía eso en ese tiempo, no se tenía idea. Y los neutrones ayudan porque también tienen fuerza nuclear fuerte. Muy bien, esto ya lo vimos, ¿no? en la clase pasada. Entonces, en realidad, un modelo un poco más realista es este, en que los electrones en realidad son ondas estacionarias cuánticas. Y una onda estacionaria significa que el objeto está en alguna parte del espacio, hay una función de onda que está, digamos, dispersa en el espacio, y hay una probabilidad mayor de encontrarlo a una distancia de unos 10 a la menos 10 metros, mientras que el núcleo es 10 a la menos 15, o sea, el núcleo es 100.000 veces más chico que el tamaño que uno le puede atribuir al átomo de hidrógeno, pero el átomo de hidrógeno no es algo sólido. Los electrones pueden estar en variadas posiciones, y depende un poco del experimento que uno haga con el átomo. Así que de repente le mando luz, por ejemplo, y los electrones, en vez de estar así, van a aparecer en una órbita con un radio mayor.
Por comparación, si el núcleo tuviera el tamaño de una pelota de fútbol, la esfera de los electrones tendría un radio de unos 22 kilómetros. O sea, la pelota de fútbol ahí en la mitad de la plaza de Armas Santiago, estaríamos como en Pirque. No sé en realidad si es verdad, pero puse eso por poner algo. Ok. Este modelo original que teníamos de los planetas dando vuelta ahí, de los electrones como planetas, tampoco explica la formación de enlaces químicos. Pero esto sí, porque estas son ondas estacionarias y estas pueden entrelazarse, formando entonces lo que llamamos un enlace químico, ¿no? Y finalmente aquí tengo otras moléculas, una molécula de aminoácidos, un segmento de ADN, y podemos también armar otros modelos con conjuntos de partículas. Por ejemplo, un sólido rígido. Porque el sólido rígido yo lo puedo tratar como un conjunto de partículas que están rígidamente unidas entre ellas por los enlaces metálicos. Y a un sólido elástico. Y yo le pongo una carga, se deforma y después le quito la carga y vuelve a su posición original. O puede ser también fluidos. También son grupos de partículas. Pero en todos estos casos, todo esto proviene del modelo de partículas. Son agrupaciones de partículas, de alguna manera. ¿Dónde vivimos acá? El Sol. El Sol está hecho de un estado de la materia que no es sólido, ni líquido, ni gaseoso. ¿Cuál es el estado de la materia que es el Sol? Lo mencionamos en la... Plasma. ¿Ah? Plasma. Plasma, exactamente. Se llama plasma porque ahí no hay átomos. La temperatura es tan alta que cualquier átomo es ionizado violentamente. O sea, están por un lado núcleo y por otro lado están los electrones aparte. Pero el Sol sigue siendo neutro. Muy bien. Entonces, todos estos ejemplos que he dado aquí son casos de modelos de partículas o agrupaciones de partículas. Muy bien. Y ahora entonces vamos a ver... hay algunos fenómenos físicos para los cuales el modelo de partículas no es muy útil. Por ejemplo, la pulsación de la cuerda en un instrumento musical. Yo podría describir cada partícula, pero en realidad estoy perdiendo el cuadro genérico de lo que está pasando ahí. La cuerda de guitarra está haciendo algo, se está moviendo de cierta manera, y no me vale describir cada partícula, me vale describir el fenómeno completo. Entonces, la propagación del sonido. O sea, es verdad que el sonido se propaga a través del aire. Yo lo que estoy haciendo ahora es perturbar la presión del aire. Mi garganta vibra, y eso hace que las moléculas de aire se perturben, la presión aumenta o disminuye un poquitito, o sea, un millonésimo de atmósfera, pero esas perturbaciones no se quedan aquí, sino que se propagan, llegan a su oído, y el tímpano, que es una delicada membrana, hace esto cuando yo hablo, y eso va con un sistema maravilloso, mecánico, de 3 huesitos que se llaman el martillo, el yunque y el estribo, y van a una cosa que tiene forma de caracol, que se llama la cóclea, y dentro hay unas terminaciones nerviosas, unos pelitos, y cada pelito percibe una frecuencia diferente, y eso finalmente están unidos a terminaciones nerviosas, y el que escucha no es el oído, sino el cerebro, finalmente. El cerebro interpreta, esta es la voz del profe, la aguardientosa voz del profesor de física. Ok, muy El bien. órgano de Corky se llama eso. El órgano de Golgi, muy bien, exactamente. El caracol. Usted parece que se preparó para la clase, ¿no? No. La propagación de la luz, por supuesto, la propagación de la luz. Yo no puedo decir que la luz sea una partícula, a pesar de que en unas pocas semanas les voy a decir, oye, la luz son partículas, pero por ahora la física es así. No sé si tendré suficiente, digamos, aquí para mostrar si no lo ven ustedes en la casa. A ver, vamos a ver si lo puedo mostrar este video. Algo me salió ahí como diciendo no se puede, ¿no es cierto? ¿No? Este es un video real tomado en un puente que estaba recién inaugurado, el puente Tacoma, y a los pocos días comenzó a oscilar. Por alguna razón que no está muy clara todavía, el periodo de las ráfagas de viento coincidía con el periodo de oscilación del puente. Entonces, ¿ustedes no están viendo? ¿Y cómo lo puedo compartir? Ya, espérate. Tengo que compartir el video, ¿eso? El puente San Francisco, profe. ¿Dejar de compartir?
Ya, muy bien. Ahora bajo esto. Yo estaba re feliz viendo aquí, pues, y ahora Compartir pantalla desde Zoom. compartir pantalla. ¿Pero dónde está compartir En pantalla? Zoom, tiene que volverse a Zoom. Aquí. Sí. ¿Y ahí cómo le hago? Abrir otra la derecha. ¿Verdad? ¿Ahí? Sí. ¿Ya? Y ahora acá compartir. Compartir pantalla. Ahí. Ya, ahora sí. Ahí se alcanza a ver ahora. Ahí está el puente. Recién inaugurado. El día 2 de inauguración empieza a hacer eso. Y las ráfagas de viento no eran muy fuertes, sino que empujaban con el periodo que correspondía a el periodo de oscilación del puente. Entonces entró en resonancia, ¿eh? Hasta que finalmente se destruyó a los días de su inauguración. Entonces, obviamente, el fenómeno así yo no lo puedo describir con el modelo de partícula. Necesito un modelo más poderoso, más ad hoc, más adaptado, ¿cierto? Para eso. Y estoy buscando un momento en el cual, para que se puedan tomar la colación. En la primera parte de esta asignatura vamos a hablar del modelo de onda y lo aplicaremos primero a las ondas mecánicas, o sea, por ejemplo, en una cuerda, y después lo vamos a aplicar a las ondas electromagnéticas, que es, digamos, donde deberíamos haber partido. Pero si ustedes no han tenido, o hace mucho tiempo que tuvieron, un curso de ondas mecánicas, entonces es preferible partir con un repaso de eso. Bueno, las ondas electromagnéticas tienen importancia por dos razones fundamentales. Obviamente por sus aplicaciones en tecnología. En este momento estamos usando Wi-Fi, ustedes tienen teléfonos celulares, eso es inconcebible, digamos, en el año 1900. Y también porque se propagan en el vacío y gracias a eso se revela la estructura íntima del espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es lo mismo que la nada. O sea, ¿qué es lo que hay entre aquí y la luna? Nada, no. Hay vacío, pero eso, el vacío no es sinónimo de nada. Nada es un concepto filosófico. ¿Qué significa la nada? Es un invento nuestro. O sea, en una caja vacía no hay nada. Bueno, mentira, porque hay aire, ¿cierto? Y en el espacio vacío no hay nada. Sí, también, porque ahí está el campo de Higgs, que es el campo que le da masa a todas las partículas. Y de repente los agujeros negros se evaporan. No sé si habían escuchado eso de Stephen Hawking. No viven para siempre. ¿Y por qué? Porque en el vacío, espontáneamente, de repente, se dio digamos, hay una energía oculta en el vacío y se produce un par de partículas. Y una cae al agujero negro y la otra sale disparada para el otro lado. Entonces, por ese mecanismo, en un tiempo suficientemente largo, el agujero se va a evaporar. Así que eso es más o menos la importancia de estudiar las ondas. Y aquí yo creo que es una buena punto para que ustedes puedan tomar su colación. Así que voy a dejar de grabar por ahora. Recuérdenme después reanudar la grabación. Listo. Y ahora entonces compartir. Ok, entonces me imagino que ya todos llegaron a la conclusión de que si yo reemplazo x por x menos 3, contrariamente a lo que nos dice la intuición, porque dice menos 3 tendría que correrse para la izquierda. No, se corre justamente hacia la derecha. Ahí tienen el gráfico, ¿no es cierto? Y logramos, por lo tanto, una función en la cual yo cambio x por x menos algo. Por ejemplo, aquí podría ser ya, si reemplazo x por x menos a metros, donde hay una distancia cualquiera ahora, bueno, eso va a estar desplazado desde el origen a una distancia a. Entonces, lo que hemos aprendido es a desplazar una función. Pero ahora, lo que quiero es que esa función se vaya desplazando en el tiempo. ¿Cómo hago eso? Bueno, en vez de x menos a, voy a reemplazar a por una velocidad multiplicada por un tiempo. Porque entonces a va a ir cambiando con el tiempo. Voy a repetir. ¿Sí? En vez de poner x menos a, el a ahora va a ser velocidad por tiempo. Porque entonces voy a tener una función de x y del tiempo que se va a ir desplazando en el tiempo. Eso. Entonces, reemplazamos, fíjense, aquí está la expresión. Reemplazamos x por x menos bpt. El b sub p no lo van a encontrar en ningún libro.
Yo le puse el subtítulo P, el subíndice P, para que después no confundan con otra velocidad que va a aparecer. La P viene de propagación, es la velocidad con que se propaga esta onda. Entonces, esa función de ahí no es ni más ni menos que nuestra parábola, pero ahora viajando hacia la derecha con velocidad P. No sé si se puede correr eso. Claro, es esto. ¿Se fijan? Entonces tengo una perturbación. Aquí se está probando hacia la... Obviamente que si le pongo, en vez del signo menos, le pongo el signo positivo, entonces la propagación va a ser hacia la izquierda. ¿Okay? Así que, a ver, déjenme mostrarlo, que me gusta mostrar esto aquí le mostramos para allá. Este entonces es una función que se está propagando hacia la derecha. ¿Con qué velocidad? Con velocidad P sub P. Y ahí tenemos entonces, claro que esta función no nos sirve para describir una onda porque esta función no es acotada, o sea, llega hasta el infinito por los dos lados, entonces no sirve mucho. Vamos entonces a ver cómo podemos acotarla a esta cosa. Muy bien, una función que ustedes mencionaron. Ya, una onda que se propaga en una dimensión en la dirección positiva del eje X con velocidad constante está descrita siempre por una función cuyo argumento es la combinación X menos velocidad de propagación por el tiempo. Entonces, esto nos permite elegir cualquier función que ustedes quieran. Si en vez de X yo le pongo X menos BT, esa cuestión se me arranca para el lado, con velocidad BP. Si le pongo X más BP por T, se me arranca para el otro lado. ¿Estamos? Esa es entonces lo que llamamos función de onda, porque ahora describe un fenómeno físico. En matemática, en el tiempo no es una variable. En matemática, las variables son X y Z, no hay más, y los números complejos. No existe el tiempo, ¿cierto? Entonces, pero nosotros necesitamos describir un fenómeno que ocurre en el tiempo. Bueno, esto creo que me devolví, ¿no? Ahí, aquí no sé por qué me corrí tanto para atrás. Aquí vamos, ya. Bien, este es un ejercicio que podrían hacer ustedes. Una función que podría representar un pulso viajero, es un mal modelo porque llega hasta más o menos infinito, así que no es un buen, pero es más o menos tiene la forma de un pulso. Y es una constante A por E elevado a menos X cuadrado. Tampoco está bien eso, porque X tiene unidades de metro, yo no puedo poner metros en una exponencial, así que en realidad aquí deberíamos poner una, no sé, alguna constante. ¿Qué le podemos poner ahí? Alfa. Ahí. Arreglémosla para que no quede tan feo. ¿Qué se achicó esta cuestión? Ahí. Ecuación. Pongámosle un coeficiente, no sé, alfa. Ahí queda mejor. Entonces, ahora tenemos que la función es y, función de x. Entonces tenemos solamente la función en el origen, detenida en este momento. Esto es una foto nomás de la función. ¿Cómo la transformamos en una onda con esa forma? En un pulso viajero. Háganlo al tiro. ¿No? Que se propaga en dirección positiva con velocidad pp. ¿Cómo quedaría la función? Recuerden lo que hicimos para la parábola. Cambiamos x por algo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí yo siempre pregunto esto en las pruebas y me dicen, es la función y le restan dpt, pero no tiene sentido. Yo no les pido que le resten a la función dpt. Lo que pido es que esta en clase, ¿cómo queda la función? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Es funcional porque en una exponencial no puede haber... sí. ¿Y acá también? No, bueno, uno puede poner así, pero uno lo que pone es x, coma, porque es una función de dos variables. X, t, ahí uno pone las variables, x, t. Pero lo que cambia es la variable. Muy bien, eso está bien.
Sí, por eso, si no lo trata, Se puede más sí. Ya terminamos. No. E elevado. E elevado a menos. Un alfa, sí, una diferencia entre un alfa. Esa cosa se puede. Recuerden lo que hicimos con el grado. Tendría como una Oye, pero hoy tienen la ya, puede ver. Ya, ya, oye, voy a ir rápido, chico. Ya, grupos, atención acá. Ya, ahí está la solución, por si acaso, para que la vean. Ok, ya, fíjense bien que no se trata de sumarle a la función BPT, sino que, atención por favor, no se trata de que a la función le sumen o le resten BT, no, se trata de que el X que aparece arriba se reemplaza por X menos B, T, ok, eso es. Entonces me queda A elevado, aquí habría que agregarle también el alfa, ahí, ¿no es cierto? Ecuación alfa. Sí, a ver, todo el mundo que le quedó claro por qué puse un alfa ahí, ¿no es cierto? Ah, pero espérate, ya, ahí. No. ¿Por qué puse un alfa ahí? No sé, ¿Por profe. qué? Yo Lo que tampoco, pasa hay es que menos alfa, profe. matemáticas ponen E a la menos X, y X es una variable que no tiene unidades, no tiene dimensión. Ah, adimensional, Para profe. nosotros X está, atención por favor que estoy hablando acá. En matemáticas, E a la menos X, el X es una variable sin dimensiones, una variable Ya. abstracta. Para nosotros X es una posición, en metros. Entonces yo no puedo elevar E a la menos 5 metros, o tomar el seno de 4 metros, porque Claro. eso no tiene sentido. Solamente en los argumentos puedo meter cosas adimensionales. En el exponencial tiene que ser adimensional. Entonces en este caso el alfa tendría que tener unidades de 1 partido por metro, ¿no? Perfecto. Ah, profe, gracias. Cosa adimensional. Y si yo pongo, por ejemplo, el coseno de 5 metros, eso está malo. No le puedo Sí, sacar el no, coseno. esa. El argumento de la función coseno tiene que ser un ángulo, en radianes. Entonces puedo tomar el coseno de una constante por x. Y esa constante tiene que tener unidades de radianes partido por metro, multiplicado por los metros me da radianes. Entonces, ojo con eso, con las funciones trascendentales cuando las usen en aplicaciones físicas. Aquí entonces, bueno, ya lo hice, así que esto sería entonces eso. Ok, muy bien. Entonces aquí para la derecha y para la izquierda. Depende Profe, si le disculpe, Disculpado. eso del alfa, ¿cómo lo puedo investigar? Que me dejó No, perplejo. mira, lo que pasa es que yo tenía la función escrita como una constante A mayúscula por E a la menos X. ¿Qué es lo que hacen los matemáticos? No se preocupan de las unidades porque para ellos todas las variables son adimensionales, son abstractas. Sin embargo, en física X es algo que tiene medida, tiene unidades, tiene dimensión de longitud. Entonces yo no puedo elevar exponencial de menos 3 metros, porque eso no tiene sentido en física. No podrías hacerlo. No, el modelo estaría mal. La única forma es que el X que está arriba tenga una constante delante que transforme los metros en algo adimensional. O sea, tendría que ser 1 partido por metro. El alfa tiene unidades de 1 partido por metro. No, es 1 partido por metro. Sí, tenía 1 partido por metro cuadrado, tienes todo eso. Porque está fuera del paréntesis, ¿cierto? Y lo mismo acá.
Aquí, claro, aquí se nota claramente que serían 1 partido por metro cuadrado. Entonces, el hecho de ponerle un coeficiente a la X aquí significa que esta alfa de alguna manera transforma los metros cuadrados que hay ahí en una cantidad adimensional. Muy bien, eso apareció ahora, era un error que tenía yo ahí. Bueno, si en vez de una función, un pulso, tenemos una función periódica como la función seno, por ejemplo, aquí tengo la función seno de kx. Nuevamente vean que aparece una constante k aquí en el argumento del seno. Y eso representa ahora una onda que es periódica, o sea, infinita por el lado izquierdo, infinita por el lado derecho. Y está acotada en el eje y, más o menos 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder transformar esta función, que es solo función de x, en una onda viajera? ¿Ven? Aquí dice, la constante k convierte los metros en radianes, porque ¿qué unidades tiene que tener entonces la constante k? Radianes partido por metro. Y al multiplicarlo por x me da radianes. Muy bien. ¿Cómo sería entonces si quisiera yo representar una onda periódica viajera, como que se mueve con velocidad v sub p? Bueno, la misma técnica de la parábola. Pero en plan, donde aparezca x, yo pongo x menos bt. ¿Ok? Y entonces aparece eso, ya no lo van a hacer ustedes aquí, aparece esta cosa. A por el seno de k, y donde está el x ahora aparece un x menos bt. ¿Se fijan? También lo puedo escribir así, kx menos k por bt. Cualquiera de estas dos formas. Y por supuesto k tiene radianes partido por metro y se llama la constante de onda. Y fíjense que aquí aparece el producto de dos constantes. K multiplicado por la velocidad, y eso me tiene que dar radianes, así que el producto de estas dos cosas tiene que darme 1 partido por radianes, metros partido por radianes. Entonces, K por B tiene radianes de. La constante K son radianes partido por metro. La velocidad son metros partido por segundo. Por lo tanto, el producto de estas dos cosas son radianes por segundo y eso se llama omega, la frecuencia angular, que son radianes por segundo. Ahora, si la onda se propaga en dirección positiva del eje de la X, entonces queda descrita por esta función de dos variables, a seno de kx menos omega t, que es la forma que vamos a usar nosotros. K tiene el papel de transformar los metros en radianes, y omega tiene el papel de transformar los segundos en radianes. Así que omega tiene unidades de radianes por segundo. Eso coincide con las unidades de la rapidez angular. Así que alguna relación tienen estas dos cosas, pero aquí no se ve. Claro que nosotros aquí escogimos las condiciones iniciales de que I de 0, 0 era 0. O sea, justo cuando la función de onda estaba aquí, ¿no es cierto? En el instante 0 está en esta posición. Eso no quita la generalidad porque uno puede poner las condiciones que quiere. Ok. En t igual a 0, la función obviamente es seno de kx, como habíamos partido inicialmente, pero ocurre que la función senoidal, al margen de la física, tiene un periodo, ¿cierto? Si yo le agrego al argumento 2pi, obtengo el mismo valor de la función seno, porque la función es periódica con periodo 2pi. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, aquí abajo yo voy a factorizar por k. No sé si se puede factorizar por k ahí o no. ¿Se puede? ¿Ya? Entonces me queda k, factor de x, pero el 2pi no tiene k, así que es 2pi partido por k. ¿Qué es lo que me está diciendo esta ecuación de aquí? Si yo parto en un punto x, la función seno sube, baja y vuelve al mismo valor de x, ¿cuándo? Cuando he avanzado una distancia 2pi partido por k. Porque 2pi partido por k es una distancia. Bueno, esa distancia característica se llama la longitud de onda de la onda. Y es 2pi partido por k, la longitud de onda. Significa que si yo tengo este valor del seno aquí, ¿cuándo se vuelve a repetir? Acá. Y esa distancia está dada por 2pi partido por k. Y con el tiempo se puede hacer lo mismo. En x igual 0, en función del tiempo, o sea, estoy parado en 0 y estoy viendo la función hacer esto para arriba y para abajo, es menos a seno de omega t. Y como el seno tiene el periodo 2pi, puedo factorizar por omega y me queda finalmente que la función seno de omega t, que está aquí a la izquierda, se repite cuando el tiempo ha transcurrido un 2pi partido por omega, así que este es el periodo
de la función. O sea, si yo me paro en un punto y veo que ese punto va para arriba y para abajo aquí, cada cierto tiempo, que es 2pi partido por omega, el punto pasa por el mismo, ese punto pasa por la misma posición vertical. Y todas las demás partículas del medio también hacen lo mismo, pero están desfasadas haciendo esto, ¿no? Dependiendo de la distancia que las separa. Muy bien. Eso entonces, en resumen, la función, digamos, la onda senoidal se puede escribir ya sea como a seno de kx menos omega t, o se puede escribir como a seno de 2pi por x partido por lambda menos t partido por t. Cualquiera de las dos formas son igualmente válidas y a veces unas combinan. Y aquí el inverso del periodo se llama frecuencia y se mide en hertz o hertz, que es lo que nosotros experimentamos en la onda, esta onda estacionaria que hicimos con el resorte. Esa ha tenido una frecuencia fija. Bueno, ahora vamos a entrar en el terreno de las ecuaciones diferenciales. Pero tal como anunció al principio, este no es un curso de ecuaciones diferenciales. Yo no le voy a pedir que resuelvan ecuaciones diferenciales, pero sí que las reconozcan, que me sepan explicar el significado físico de cada una de las derivadas que va a aparecer. Profe, esta derivada significa esto. Me imagino que todos ya han visto lo que es una derivada parcial. Entonces aquí, dado que esta es una función de dos variables, yo puedo derivar ya sea con respecto a x o con respecto al tiempo, ¿cierto? A la posición o al tiempo. Y vamos a usar la regla de la cadena de esta manera. La función general que tenemos es y igual función de x y t. Entonces la vamos a escribir de la siguiente forma. Al argumento le vamos a llamar u. U es simplemente x menos bt. Y por lo tanto la función queda y función de u. En el conjunto de estas dos es lo mismo que está escrito arriba, excepto que la he separado en dos. Entonces, para encontrar, por ejemplo, la derivada de y en dx, yo tengo que encontrar la derivada de y en du y la derivada de u en dx, y para encontrar la derivada de y en dt, tengo que derivar de y en du y de u en dt. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y lo que vamos a hacer es igualar la derivada de y en du, porque da lo mismo. Si me viene por acá o por acá, la derivada de y en du, que una derivada total, va a ser igual en los dos casos. Así que vamos a usar eso, abrirle la cadena. Y aquí arriba tengo la función u, x menos bt, y función de u. La primera derivada que vamos a calcular es la derivada de y en dx. Pero antes de calcularla, me gustaría que alguien me explicara si eso tiene algún significado físico. Piensen nomás qué significa derivar de y en dx. Primero, que el tiempo se mantiene constante. O sea, yo saqué una foto de esta y me sale una cosa ahí. Y olvídense de las culebritas de derivada parcial, porque ya sacamos una foto. Lo que hay aquí, esas culebritas significan deltas, son cambios. O sea, ¿cuánto cambia la altura cuando yo me corro en X? ¿Cómo se llama eso? Pendiente. La pendiente, exactamente. Si ustedes van a un cerro de Valparaíso y dicen, si yo me corro 10 metros horizontal, ¿cuánto sube el cerro? Yo me corro para allá 100 metros y el cerro subió 30. La pendiente es 30 partido por 100, 0,3 o 30%. ¿No? Entonces, de y en dx representa la pendiente, pero como estamos hablando de curvas ahora, representa la pendiente en un punto dado. Y eso, pregunta segura en algún certamen. ¿Cuál es el significado físico de la derivada de y parcial en dx? Bueno, es la pendiente de la curva en ese punto. Y obviamente que no, esa pendiente es variable, porque la curva tiene distintas pendientes en distintos lugares. ¿Estamos? Bueno, pero ahora hagamos la operatoria. Esto es de y en du. Fíjense que la derivada es total, porque de aquí, de y a u, hay un solo camino, así que esa derivada, la primera es total, por du en dx. Pero du en dx yo la puedo calcular de aquí arriba. ¿Cuánto vale du en dx? De la primera ecuación. De aquí arriba. ¿Cuánto vale du en dx? Parcial. 1. Si derivo u en dx, ¿cuánto me da? 1. 1, pues exactamente, 1. Así que eso vale 1. Y la otra es la derivada total de y en du. Así que la derivada de y con respecto a x es de y en du. En cambio, la derivada de y en dt, ahora, ¿quién me puede decir qué es lo que es de y en dt? Recuerden que si yo me paro ahora en un punto, esto significa que x es constante. Porque voy a derivar respecto al tiempo. Entonces significa que me paré frente a un punto de esta onda, estoy mirando solo ese punto y veo que el punto sube y baja.
porque está pasando una onda periódica. Está subiendo y bajando. Entonces, ¿qué significa de I en dt? ¿Qué unidades tiene esa derivada? Arriba, ¿qué es lo que hay? Metros I. por segundo. Metros por segundo, exactamente, es una velocidad. Pero que no sea confundida con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con que se propaga la onda. Pero esta es la derivada de I, vertical, de X. Claro, si está pasando un pulso transversal por ahí, el punto ahí está yendo para arriba y para abajo. Y esa velocidad sí que no es constante. Porque de repente va a ir rápido, de repente lento, de repente la velocidad va a ser cero, etc. Por lo tanto, esta segunda derivada que vamos a calcular aquí, no es segunda derivada, esta derivada que vamos a calcular aquí, corresponde a la rapidez en que se mueve un punto verticalmente cuando está pasando por ahí un pulso transversal. ¿Sí? Y eso es de I en du por du en dt. Du en dt aquí arriba es menos velocidad, ¿cierto? Si me queda de I en du por menos velocidad, eso. Y ahora yo puedo reemplazar este aquí abajo y me queda la siguiente ecuación diferencial. Fíjense que esto es muy interesante porque una derivada que respecto a x está relacionada con una derivada respecto al tiempo. En la ecuación que tengo marcada abajo, ¿cierto? Tengo de i en dx. ¿Qué es lo que era de i en dx? La pendiente en ese punto, en ese instante. Y es igual a la derivada de i en dt, que es la rapidez con que se mueve. Pero entre medio hay un factor, que es menos 1 partido por la velocidad de propagación. Entonces, en unidades, ¿cómo andamos? Aquí tengo metros partido por metro, adimensional. Y acá tengo una velocidad de I en dt partido por otra velocidad, adimensional. Entonces, esta ecuación es adimensional por donde la mire. Podríamos habernos quedado con esta ecuación diferencial, pero tiene un defecto esta ecuación. El defecto es que, si lo hago ahora para una onda que va hacia la izquierda, aquí me va a aparecer un signo positivo. Y yo lo que quisiera es una ecuación universal, que fuera para las ondas que van para allá y para acá. Entonces, voy a la segunda derivada y repito el procedimiento. Tomo las derivadas, no lo voy a hacer aquí, pero bueno, aquí está lo que llegamos, que representa, ya les hice las preguntas, así que... ¿y qué nos dice el signo menos? Eso sí que es interesante. Este signo menos, ¿qué nos dice? Si la pendiente es positiva, ¿cierto? Positiva, digamos, punto de ustedes sería así, ¿cierto? Entonces, de I en dt, que la velocidad es negativa, o sea, cuando la cuerda está por este lado, el punto se está moviendo para abajo. Y cuando estamos por el otro lado, la pendiente es negativa, el pulso se está moviendo para arriba. Bueno, eso es más o menos lógico, porque el pulso va avanzando hacia allá, y al principio, cuando está a este lado, va avanzando para ustedes, digamos, para allá, ¿cierto? A este lado, entonces la cuerda, los puntos van subiendo y los de acá van bajando. Esa es la cuestión. Muy bien. Ese es el ¿Profe? significado, entonces, ¿sí? No me queda claro en la parte final, cuando dice eliminando de I en du prima. Ah, no, du, ¿cómo? Mira, este de... es que aquí está malo, porque este en realidad, qué bueno que me dijiste, que el de I en du es un D, es un D no es una derivada parcial. De I en du es una derivada total, porque hay un solo camino de I hasta U. Bueno, tú tomas este de I en du de aquí, que es igual a de I en dx, y lo reemplazas aquí. ¿Te fijas? O si quieres, pasa este menos Vp al otro lado e igualas, ¿no?, a las dos ecuaciones. Eliminas esta derivada total aquí. Ya. Después de esta clase voy a cambiar la PPT porque he hecho varias correcciones. ¿Te quedó claro ahora o no? Sí, lo igualo y la reemplazo. Con la igualación del de I en dx con el de I en du. Claro, es más fácil, o sea, este menos b lo pasas para el otro lado dividiendo y puedes igualar y te da esta ecuación de quedo. Si vuelves a repetir el procedimiento, vas a encontrar esta ecuación, que tiene la gran ventaja que es válida para las ondas que van a la derecha y para las ondas que van a la izquierda. Entonces ahora son la segunda derivada de I en dx2 igual a 1 partido por b cuadrado, segunda derivada respecto de t2. Yo sé que ustedes conocen el significado de la derivada respecto al tiempo. ¿Qué es lo que es la segunda derivada de I en dt? Es la aceleración. Muy bien. ¿Cómo supo su compañera tan rápido que era la aceleración? Porque le saltó así. Porque la segunda derivada de I en dt es la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo de I. ¿De acuerdo?
Y la primera derivada es la velocidad. Y si yo la vuelvo a derivar respecto al tiempo, es la aceleración. Entonces, lo que está aquí al lado es ni más ni menos que la aceleración con que el punto se está moviendo para arriba y para abajo. Y esa aceleración va a cambiar, va a tener distintos valores, no es constante. No es la aceleración de gravedad ni nada. Esta sí que es un poquitito más difícil de entender. ¿Qué interpretación física tiene la segunda derivada de y en x? Pregunta segura en algún control, en la tarea, no sé si voy a tarea, en la prueba del certamen. Oye, a ver, explíqueme un poco en sus palabras qué es lo que significa físicamente la segunda derivada de y en x. O le puedo preguntar la segunda derivada en dx de t, o la segunda derivada en dt de x. ¿Qué significan esas cosas? Y digamos, el procedimiento es el mismo que usó su compañera. Esta romperla en dos derivadas. La segunda derivada de y en dx2 es la derivada respecto a x de la derivada respecto a x de la función y. Y la primera derivada de y de x dijimos que era la pendiente. ¿Qué pasa si yo derivo la pendiente con respecto a x de nuevo? Súper importante para lo que viene. ¿Qué cosa sería eso? Bueno, si esa derivada es cero, o sea, la segunda derivada es cero, lo que yo tengo es una línea recta, porque significa que yo me corro para el lado y la pendiente sigue siendo la misma. Voy a repetir. Si la segunda derivada de y en dx2 es cero, entonces significa que la pendiente, cuando me corro para el lado, es la misma, para allá es la misma, es la misma. Es una línea recta. Pero las ondas no son líneas rectas. ¿Está bien? ¿Está bien, señorita? Ah. Es que de repente la veo que se está mordiendo está nerviosa. ¿Qué le pasó? Ah, ya, ok. ¿Será que el profe la pone nerviosa? Mientras tanto, les voy a pasar una hojita para que se anoten, pongan aquí el nombre y el apellido y así tengo una lista de los que vinieron. Pasé un montón de hojas, pero uno sí. Ya, entonces voy a repetir. ¿Qué es lo que será la segunda derivada de y en dx2? Bueno, es la derivada respecto a x de la derivada respecto a x de y. Pero la derivada de y de x ya sabemos que es la pendiente. Entonces, si nuestra cuerda, por ejemplo, tiene una curva, claro, la pendiente aquí y la pendiente acá no son la misma, ¿se dan cuenta? Entonces lo que estoy calculando ahí es, si yo me corro un delta x, ¿cómo cambió la pendiente? Eso es la segunda derivada de y en dx2. Así de simple. ¿Cómo varía la pendiente? Si yo me corro un dx, ¿cómo varía la pendiente en ese cambio? Es la pendiente final menos la pendiente inicial partido por delta x, límite cuando delta x tiende a 0. ¿Okay? Pero eso, no, más que anotarlo, deberían ustedes después pensarlo en la casa, porque es pregunta segura. Ahora, yo les dejo de tarea las derivadas cruzadas. Por ejemplo, la segunda derivada de x de t y la segunda derivada de t de x. En matemático uno puede probar que esas derivadas son iguales bajo ciertas condiciones, pero significan cosas completamente distintas. Así que piensen también en eso como posibles preguntas de certamen. Bueno, la ecuación diferencial de segundo orden tiene dos ventajas. Una es válida para la propagación en ambos sentidos del eje X. Esta es otra manera de decir que esta ecuación diferencial tiene como soluciones, tiene dos soluciones, una y de x menos bt, una onda hacia la derecha, y igual a x más bt, una onda hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces es una ecuación que tiene dos soluciones, y por lo tanto nos sirve para las ondas que van para los dos lados. Pero la cosa más importante es que la gran mayoría de las leyes de la física están expresadas en derivadas en segundo orden. Este parece ser un misterio del universo. El universo está construido según segundas derivadas, no terceras, ni cuartas, ni quintas. Así que cuando en matemáticas les pasen ecuaciones diferenciales de cuarto, quinto, séptimo, no sé qué, en realidad no hay fenómenos físicos que tengan derivadas más allá de la segunda. En algunos campos muy especializados, en personas que hacen medios de transporte, por ejemplo, es importante medir la tercera derivada de x en dt. La primera derivada es la velocidad, la segunda es la aceleración, la tercera derivada es lo brusco que es la aceleración. Y eso significa que ese medio de transporte es muy brusco. A mí me tocó hace
poquito antes de la pandemia tuve que hacer un trámite a Valparaíso y dije, pucha, qué lindo, voy a recorrer mi Valparaíso en mis tiempos de estudiante. Yo me iba caminando hasta la casa en Playa Ancha, qué sé yo, y era hermoso, pasaba por la famosa pizzería La Riviera, que estaba ahí en Pedro Montt, al lado de la escuela italiana, y ahí había una cola afuera, y salían las pizzas y la gente, o sea, ya hay más pizzas, creo que la van a abrir de nuevo. Y llegué caminando hasta la Plaza Sotomayor, con mucha pena, porque ya antes del estallido social Valparaíso era un desastre, todo destruido. Las librerías, yo era feliz porque había como 10 librerías en el camino, la calle Conde, Esmeralda, librería. Yo pasaba y tenían unas mesas con ofertas a 1000 pesos, ahí me compré el libro de Mormón una vez. Dije, ¿cómo no voy a comprar el libro de Mormón? Estaba a 1000 pesos. Me lo leí entero. Ok, entonces me subí a uno de los troles, pero habían cambiado los modelos de los troles. Y estos modelos tenían una tercera derivada muy grande. O sea, ¡pum! No sé, ¡tam! La aceleración, los frenos y las vueltas. ¡Pum! Una señora se cayó del asiento cuando tomó la vuelta ahí hacia Colón. La señora pum, al suelo. Todo brusco. Entonces, a eso los gringos que se dedican a esto del transporte le llaman el jerk. J-E-R-K. Jerk. Y también es una manera de decir que alguien es muy pesado. You are such a jerk. ¿Okay? Porque ese remesón. Pero es el único ejemplo que yo conozco de una tercera derivada. Yo no conozco otra ecuación. Todas son segundas derivadas, especialmente las ecuaciones, la de Newton, que está con la aceleración, y las ecuaciones de Maxwell, que tienen que ver con los campos eléctricos y magnéticos, son de segundo orden, no hay más. Entonces, eso. Ese es el comentario para esta parte. Entonces vamos a hacer, yo creo que estamos justo en la hora, son las 9, tenemos justo el tiempo para hacer este ejemplo. Lo vamos a hacer con mucho detalle, van a haber preguntas de esto. No hay problemas de esto, sino que hay preguntas de qué significa cada cosa. Y eso también están en el taller. Y a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan cómo aplicar ahora esto de las ondas. Vamos a suponer que lo que está ahí en color café es el pedazo de una cuerda de un violín que está siendo pulsado. O sea, ya lo soltaron y está oscilando ahí en algún modo de oscilación. En general, los instrumentos de cuerda no oscilan como nosotros hicimos ahí en el resorte, sino que oscilan como una combinación de todos los modos normales, por eso que tienen distintos tonos. Y lo mismo pasa con los instrumentos de viento. O sea, un instrumento de viento uno toca la nota La, por ejemplo, pero está tocando los armónicos. Los armónicos son los otros modos normales con otras frecuencias que se combinan para dar el sonido característico, ya sea una trompeta, un oboe, clarinete, etc. Y aquí lo que vamos a suponer es que esta cuerda no tiene una tremenda curva así como la que nosotros le dimos al resorte, sino que las cuerdas vibran con una curvatura muy pequeña. Vamos a hacer, ¿por qué? Porque así podemos hacer una aproximación y encontrar la ecuación diferencial de la onda. ¿Para qué quiero encontrar la ecuación diferencial de la onda? Ya conozco la solución. ¿Cierto? La solución de esa ecuación es cualquier función que tenga el argumento x menos bt. Pueden ser senos y cosenos con distintas amplitudes, y las distintas amplitudes es el análisis de Fourier, de eso se llama así, y lo que distingue el sonido de un clarinete con el sonido de un oboe es cómo están combinados los distintos modos normales. Simplemente. O sea que de ahí nacieron los sintetizadores en los años 50, 60, por ahí, 70, y en que estos sonidos eran analógicos, no eran digitales. O sea, las diferentes frecuencias y las diferentes intensidades se conseguían con circuitos electrónicos. Y hay ejemplos, toda la música de Pink Floyd fue grabada con estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dije? Sintetizadores analógicos. ¿Okay? Hoy día son digitales. Y realmente el sonido digital a mí no me termina de gustar, de verdad. Es un sonido frío, no sé, las cosas que han digitalizado no hay como el disco que uno pone, que suena todo lo que usted quiera, pero la profundidad del sonido, la riqueza, al igual que una foto analógica, no tiene, digamos, el mismo carácter de una foto digital. Por eso que los artistas hoy día siguen usando fotografía analógica.
Ahí hay un grano de la emulsión que es infinitamente más preciso que todo lo digital, todos los píxeles que usted pueda tener. Así que, bueno, entonces, supongamos que estoy enfocado en un pedazo de cuerda bastante tensa, de manera que la curvatura no es muy grande, no es una cosa así, ¿cierto? Pequeña, y por lo tanto puedo hacer aproximaciones de ángulos pequeños. Sin embargo, tiene una curvatura. Entonces, el pedacito amarillo que ustedes ven ahí es un pequeño elemento de masa que al paso de la onda, ya sea una onda estacionaria en el caso de un instrumento musical, o una onda periódica, o una onda viajera, es una onda transversal, por lo tanto el movimiento es vertical, ¿no? O sea, este pequeño elemento que está aquí se está moviendo hacia arriba y hacia abajo a medida que esto se corre, que esto se propaga hacia acá, tal como vimos en una de las papeles. Pero como tiene curvatura, entonces tengo aquí un vector t y otro vector t', cuyos ángulos con la horizontal no son exactamente iguales. Son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Esa es toda la clave de por qué con esto podemos encontrar la ecuación diferencial de onda. ¿Para qué quiero yo encontrar la ecuación diferencial de onda? Porque la ecuación diferencial de onda contiene la velocidad de propagación. Entonces yo voy a poder calcular la velocidad de propagación sin hacer ningún cálculo, solamente mirando la ecuación de onda. Porque si me dice la segunda derivada de x es igual a esta constante por la segunda derivada del tiempo, esa constante es 1 partido por b cuadrado. Al tiro. No tengo ni que pensar. Entonces, si yo encuentro la ecuación diferencial, encuentro también la velocidad de propagación y lo vamos a volver a hacer para las ondas electromagnéticas. Y ahí nos vamos a llevar una sorpresa. Pero bueno, eso se lo anticipo. Ahora, si estos ángulos son pequeños, se cumple una aproximación que ustedes saben que la tangente es seno partido por el coseno. Si los ángulos son como, no sé, 2, 3, 4 grados, bueno, el coseno de teta es 0,998, 997, 996, básicamente 1. Entonces, uno puede aproximar seno a la tangente con mucha precisión. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Cancelar la cancel. Ya. Entonces, vamos a hacer esta aproximación. Que el seno de teta es igual aproximadamente a la tangente de teta. No cometo tanto pecado porque este coseno de teta vale más o menos 1. Y además, las magnitudes de t y t', o sea, las direcciones son distintas, claramente. Pero sus magnitudes no pueden ser diferentes, porque si no, esto estaría acelerando hacia los costados y por lo tanto tendría una onda que no es transversal. Así que la onda de un instrumento musical es esencialmente transversal. Esas son las dos grandes aproximaciones. Y el tercer ingrediente es aplicar el segundo principio de Newton, ¿cierto? Los 3 principios de Newton son 3. El primero, el segundo y el tercero. Que ustedes tienen que saberse el segundo. El segundo principio de Newton dice que la fuerza aplicada es igual a la masa por la aceleración. Nosotros la vamos a aplicar a la componente vertical, porque esta es una onda transversal, así que esto se mueve para arriba y para abajo. Entonces, la fuerza en mí, por supuesto la gravedad aquí no importa nada. Si el violín lo puede tocar para cualquier lado, va a sonar igual. ¿Por qué? Porque las tensiones, comparadas con la masa de estos elementos, el peso no importa nada. Hay un tipo que tocaba la guitarra así con los dientes por arriba, y da exactamente lo mismo. ¿Ah? Jimi Hendrix. Ok, entonces vamos a aplicar el segundo principio de Newton. Y cuando apliquemos el segundo principio de Newton, nos vamos a encontrar al tiro que tenemos la mitad del trabajo hecho, porque la fuerza resultante en la dirección vertical, ¿por qué se agrandó eso? ¿Dice algo? Se agrandó. Está muy sencillo. Sí. Claro, gracias. Ya, entonces, la componente vertical. Aquí tengo la tensión. Dijimos que íbamos a considerar que las magnitudes eran iguales, así que ya no pongo t'. El t, por el seno de teta, es la componente vertical de esta tensión de aquí. Y el t por seno de teta, teta',
es la componente hacia abajo. Así que la diferencia de esa tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Delta n por la aceleración de esto, ya sea que esté acelerando para arriba o para abajo, no importa. Porque esto puede estar subiendo y desacelerando, o puede estar bajando y acelerando, no sé. Depende, eso no me importa porque es general. Pero aquí tengo la masa y tengo la segunda derivada de n de t2, es la aceleración. Ya tengo la primera mitad de la ecuación, aquí. Ahora tengo que trabajar con el otro lado. Así que tengo la tensión factorizada, tangente de teta prima menos tangente de teta, es delta m partido por delta de 2 y de t2. Tenemos prácticamente la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esto aquí hay que arreglarlo de manera que aparezca una segunda derivada. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, la tangente de teta es esto dividido por esto, que es la pendiente de la curva justo ahí en ese punto. Entonces, en este elemento, las pendientes en un lado izquierdo y en el lado derecho son ligeramente distintas. Y la pendiente es la derivada de y de x. Así que tengo la derivada de y de x en el lado derecho, aquí, la pendiente aquí, menos la derivada de y de x en el lado izquierdo, la que tengo acá. Igual estamos casi listos, porque hay que transformar esto en una derivada. ¿Cómo hago? Bueno, multiplico y divido por delta x. Porque aquí voy a dividir ahora por delta x, y voy a llevar delta x a 0. Entonces esto me da la segunda derivada. Y aquí voy a dividir delta m por delta x. Pero delta x es delta L, digamos, el largo de esto, por el coseno del ángulo, pero es otra vez, el coseno del ángulo es 1. Entonces me va a quedar aquí delta m partido por delta L, y eso es simplemente un tipo de densidad, porque me está diciendo cuánta masa hay por unidad de longitud. Y acá, bueno, hagámoslo para que no anticipemos las cosas. Entonces divido por delta x a los dos lados, me queda lo que varía la pendiente entre el lado derecho y el lado izquierdo. Esto es el delta de pendiente partido por delta x. Y si lo llevo cuando delta x tiende a 0, entonces me da ni más ni menos que la todavía aquí está. La expresión delta i de x, n de 1, de y, etcétera, partido por delta x, se traduce en la segunda derivada de y de x2 cuando delta x tiende a 0. Estos pasos yo los pregunto en las pruebas. O sea, le digo, mira, digamos a esta expresión, ¿cómo paso esta otra? ¿Cómo justifica esto? ¿Por qué dije esto? ¿Qué aproximación hice acá? Porque me interesa más que entiendan. Aquí no hay muchos problemas que hacer. Todas las ecuaciones de onda son la misma ecuación de onda. Entonces, me lo voy a poner yo otro problema que sea lo mismo. O sea, mejor prefiero preguntar esto. Y delta n, delta partido por delta x, es la densidad de masa mu, ya que le expliqué que delta x y delta L eran más o menos lo mismo. Noten que usé la letra griega mu, que es la m griega. Porque en los cursos más básicos nosotros le llamamos lambda, pero lambda lo usamos ya para la longitud de onda, entonces no quiero producir confusión. Entonces los libros usan mu. Y finalmente, ya quedó claro entonces que esta expresión se produce hasta acá, ¿no? La segunda derivada de x. ¿Por qué? Porque esta es d en dx de y en dx. O sea, ¿cómo varía la pendiente cuando yo me corro en delta x? ¿Bien? Dividido por delta x. Muy bien. Entonces me queda la siguiente ecuación. Ahora solo mirando, me gustaría tapar esto aquí. Solo con mirar esa ecuación y compararla con la ecuación que vimos antes, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación que vimos antes? Con esta. Sabemos que una onda cualquiera cumple con esta ecuación diferencial donde aparece la segunda derivada de y de x2, la segunda derivada de y de t2, y el coeficiente de la derivada temporal es 1 partido por la velocidad al cuadrado. Y yo, examinando el fenómeno a fondo ahora, de una cuerda que está siendo tirada por los lados con tinta pendiente, llegué a una ecuación similar que tiene la misma estructura. Sobre eso que ustedes tienen que saber reconocer. Si aquí apareciera una tercera derivada, ya no es una ecuación. Si aparece una primera derivada, ya no es una ecuación. ¿No? Entonces, pero aparece eso. Y la que nosotros encontramos tiene exactamente esa estructura. Tiene la misma estructura, la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto al tiempo, y un coeficiente aquí.
Pero este coeficiente tiene que ser igual a 1 partido por la velocidad al cuadrado. Entonces hemos resuelto un problema sin necesidad de resolver la ecuación diferencial, solo reconociendo la estructura matemática de esta ecuación diferencial. Lo primero que podemos saber, tiene la forma de la ecuación diferencial de onda, porque tiene segunda derivada espacial, segunda derivada temporal y un coeficiente constante, que depende del medio, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que esta ecuación diferencial de segundo orden describe, entonces, la propagación de una onda que puede ser a la izquierda o a la derecha, porque esta realidad tiene las dos soluciones. Uno deriva de cualquier manera, como va a derivar dos veces, el signo menos se va a cancelar y se va a cancelar acá. Contiene dos soluciones, una onda hacia la izquierda y una onda hacia la derecha. Y el coeficiente es 1 partido por b cuadrado, así que b, entonces la raíz cuadrada de la tensión partido por μ. Ahora, un ejercicio que todo ingeniero debe hacer alguna vez en su vida, decir, oye, bueno, pero yo aquí tengo tensiones, densidades, raíces cuadradas, ¿me irá a dar esos metros por segundo? Veamos las unidades. No sé dónde vengo los números. ¿No? Veamos, ese es un chequeo que como ingeniero ustedes siempre tienen que hacer. Cuando tengan encontrar una expresión compleja, ¿cómo saben que no se equivocaron? Bueno, una buena pista de las unidades. Tengo la raíz de la tensión partido por μ, ¿cierto? Entonces, en unidades, vamos aquí, pongámosle a esto, la unidades, ¿cierto? Unidades de... Bueno, entonces ponemos las unidades, son raíz cuadrada de Newton, ¿cierto? Newton partido por kilogramo partido por metro. Pero sabemos que Newton es una fuerza, por lo tanto es una masa por una aceleración. Así que aquí tenemos kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, y aquí tenemos kilogramos partido por metro. Así que lo primero que ocurre aquí es que se nos van los kilogramos. Y acá se nos van los metros. Que esto se da vuelta aquí arriba, o sea, nos queda un partido por metro. Así que este se va con este. Y nos queda entonces igual la raíz de... Metro cuadrado. Ah, ¿dónde era? Tiene que ser metro cuadrado, ya. Queda metro cuadrado. Entonces me queda raíz de metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Y eso es metros partido por segundo. Y ahí tenemos entonces que efectivamente esta combinación de constantes, una fuerza dividido por una densidad más, nos da metros por segundo. Hay varios problemas de eso en el taller, de reconocer la ecuación y de, a partir del reconocimiento de la ecuación, encontrar cuánto vale la velocidad de propagación. Y sería todo. No hay más páginas de esto. Estamos un poco temprano, pero yo creo que para una primera clase hay algunas preguntas que a lo mejor se les quedó en el tintero y las pueden hacer. ¿Tienen el taller, por si acaso, en el aula? ¿Todos están en el aula ya? ¿Todos están inscritos? ¿Ah? ¿Quién no está inscrito? Ya, oye, en la casa voy a dejar de grabar, pero voy a permanecer un rato haciendo preguntas.